nadie les quitará su alegría. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Presente sus manos antes de sentarse. Vamos a cantarle al Espíritu Santo, pidiendo al Señor la luz de su Espíritu para poder meditar el Santo Evangelio. Ven, Espíritu Santo, ven a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Ven a este lugar que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Hoy clamamos con la iglesia: ven, Espíritu Santo, derrámate en este lugar. Déjanos sentir la presencia, déjanos vivir lo mismo que vieron los apóstoles con la Virgen María aquel día en la iglesia del cenáculo, el día de Pentecostés. Ven y derrámate sobre este lugar, Espíritu de Dios. Ven a este lugar, dile: ven, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi ser, ven, Espíritu Santo. Ten una relación con el Espíritu de Dios, ten una relación íntima con el Espíritu Santo. Ven, tengo hambre de ti, ven, tengo sed de ti, ven, tengo anhelo de ti, ven. Mi carne entera te desea, mi alma te necesita. Tengo sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de la vida. Ven, Espíritu Santo, ven a este lugar, Espíritu de Dios. Oh, rebeque a la vasalla. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven que te necesito, ven. Ven que sin ti mi vida es muy difícil, ven. Ven, mira el pecado, mira el poder del pecado. Cuando tú no envías tu aliento, ven, Espíritu Santo, ven a este lugar, derrámate, manifiéstate, ven, Espíritu Santo. Queremos vivir un Pentecostés personal. Ven a este lugar, habla con Él, dile: ven. Si tienes don de lenguas, habla en lenguas un momento, servidor y servidora. Y ariareanda la batua la bandere bequere 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 bequere. Y a la bandereya. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven que te necesito. Ven a este lugar. Llámalo, cántale al Señor. Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas las fuerzas de tu fe. Ven a este lugar. Ven, Espíritu Santo. Oshele bequere bequere bequere. Espíritu, ven a este lugar. Acércate. Apodérate de mi vida, Señor. Apodérate de mi ser, hermoso Dios. Apodérate, Espíritu de Dios. Apodérate.
Díselo con el corazón, con tu vida. Apodérate de mí, Señor. Apodérate de mi ser. Ven, hermoso Dios. Díselo con el corazón. Apodérate. Apodérate. Virgencita María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Ven a nuestra vida y trae contigo, Madre, a San José, a los ángeles y a los santos del cielo, para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos protejan de todo mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Fuerte el aplauso al Señor Jesús. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Y por qué? Porque me ama y yo lo amo. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Muy buenas noches para todos y todas. Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Qué alegría poder tener este encuentro con los servidores aquí en este retiro de la Granja La Inmaculada. Un lugar muy bonito que el Señor nos ha regalado a todos nosotros para poder estar aquí y vivir una vida espiritualmente activa, estar siempre en esa consonancia con el Espíritu de Dios. Mis hermanos servidores, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio según San Juan. Y es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Yo en estos días estaba predicando en México y el Señor me regalaba a mí una reflexión bien bonita. Vea, la Biblia nos habla a nosotros de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús dijo. Recordemos los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús eran discípulos del Señor, pero estaban dolidos. Eran servidores que tenían el corazón roto, quebrantado. Se sentían defraudados, se sentían engañados, se sentían verdaderamente sin sentido. Su vida no tenía sentido. Y algunos dirán, ¿y por qué dice eso, Padre? Porque imagínense que el Señor Jesucristo, el día que resucitó, los encontró saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús. Y el Señor se acerca y les pregunta para dónde van. Y empieza un diálogo el Señor con los discípulos. ¿Y qué le dicen los discípulos de Emaús? ¿Eres tú el único habitante de Jerusalén que no sabe las cosas que se hicieron con Jesús? Lo que Él dijo, lo que Él hizo. Esperábamos, y empiezan a hablar en pasado, que Él fuera el que iba a liberar a Israel, pero ya han pasado 3 días y absolutamente no ha pasado nada. Se sentían defraudados. Pero le hablan de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Hechos de los Apóstoles también nos habla de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Y es importante saberlo. ¿Y en dónde encontramos nosotros lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el Señor Jesucristo dijo? ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde? En la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia? En unos libros que se llaman los Evangelios. ¿Cuántos evangelios hay en la Biblia? 1. El único evangelio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y narrado a través de ¿cuántos evangelistas? 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que nos narran ¿qué? La vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo general nos hablan a nosotros de los años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Claro, algunos dirán, Padre, pero hay evangelios de la infancia. Lógicamente que sí. Mateo y Lucas son los evangelios que nos hablan de la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos textos que nos hablan a nosotros desde que el Señor Jesucristo fue concebido, pues lógicamente hasta sus 12 años cuando aparece en el templo, y ahí ya otra vez el Señor se dedica a su familia y aparece nuevamente cuando tenía 30 años. 30 años. Algunos dirán, ¿y por qué, Padre, sucede eso en Jesús?
Resulta que al interior del pueblo de Israel, cuando un niño nacía, desde que nacía hasta los 12 años, le leían la palabra. Le leían lo que nosotros llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Desde el mismo momento de nacer se reunían a meditar en la palabra. Salmo 1. Feliz el hombre que no hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que medita en la ley del Señor día y noche. Deuteronomio 6:4 en adelante. Escucha Israel, dice el Señor, y por el 6, entonces nos va a decir el Señor en el versículo 6 que esta ley la meditarás con los que habiten en tu casa, con tus hijos y con toda tu familia, y empieza a decir, y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Le leían la palabra, no estaba autorizado para leer un niño antes de los 12 años. A los 12 años de edad, por lo general ya se concebía como una persona mayor de edad, 12 años de edad, y entonces tenía la facultad de ¿qué? De leer la palabra del Señor. Pero lo que no podía hacer era ¿qué? Enseñarla. Podía leerla personalmente, pero no podía enseñarla. Hasta los 30 años de edad podían llegar a enseñarla, a tener discípulos. Y vea cómo cumple el Señor Jesucristo, cabalidad, estas costumbres del pueblo de Israel. A los 12 años lo vemos nosotros en el templo leyendo la palabra, desaparece, le dedica todo el tiempo a su mamá y aparece otra vez cuando tenía ¿cuántos años? 30 años. Y aparece ¿qué? Predicando y llamando discípulos. Marcos en el capítulo 1, versículo 14 en adelante. Entonces el Señor Jesucristo dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Empiezan a predicar, que es lo que nosotros los católicos meditamos en el tercer misterio luminoso. ¿Qué decimos en el tercer misterio luminoso? El anuncio, la venida del reino de Dios y la invitación a la conversión. Esto fue lo que hizo el Señor. Vino a llamarnos a la conversión y empieza el Señor a llamar discípulos. ¿Y cuántos años dura la vida pública de Jesús? 3 años. 3 años. ¿Y en dónde encontramos nosotros esto? Aquí en el Santo Evangelio. En los Evangelios de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es importante lo que el Señor Jesucristo hizo y dijo, ¿sí o no? Claro que sí. Vamos a pensar una cosa. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio según San Marcos? Un ejemplo. ¿Cuántos tiene? Marcos, 16 capítulos. ¿Y cuántos capítulos le dedica Marcos a la vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A los 3 años de vida pública. ¿Cuántos capítulos le dedica Marcos? 10. Porque a partir del capítulo 11 en adelante son los últimos 8 días de Jesús. 10 capítulos para hablarnos de 3 años. 6 capítulos para hablarnos de 8 días. Lo que llamamos nosotros los católicos la Semana Santa. Desde que el domingo de Ramos el Señor entra a Jerusalén hasta la resurrección. ¿Me hago entender o no? Pongámonos a pensar nosotros. ¿Son importantes esos últimos 6 capítulos de Marcos? Claro que sí, toda la Biblia es importante. Pero tenemos que pensar por qué San Marcos le dedica 10 capítulos a la vida pública de Jesús y 6 capítulos a los últimos 8 días de la vida de Jesús. Es porque esos días son supremamente importantes. Nosotros los católicos lo hemos entendido, lo meditamos de una manera excepcional en la Semana Santa. Yo no sé si ustedes han vivido verdaderamente una Semana Santa consagrada, como se tiene que vivir en oración y en ayuno, pero es tan hermoso ver la profundidad de la Biblia en las celebraciones de la Semana Santa. Pero vea qué interesante esto. San Juan va más allá de lo que yo les estoy diciendo. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de San Juan? 21, muy bien. 21 capítulos. Y resulta que San Juan le dedica 12 capítulos a los 3 años de vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero las últimas horas que el Señor comparte con sus apóstoles, las últimas horas que el Señor se encierra en una iglesia llamada la iglesia del cenáculo, que queda ahí en Jerusalén, en el monte Sión. Estas horas que el Señor le dedica a sus discípulos, San Juan las recoge en 5 capítulos.
capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, nos habla a nosotros del último compartir que el Señor tiene con sus apóstoles. Luisa Picarreta, una mujer muy mística que habla acerca de las horas de la pasión de Cristo, entre otras cosas, habla de la divina voluntad. Luisa Picarreta nos habla a nosotros en ese libro de las horas de la pasión, 24 horas, que sobre las 5 de la tarde el Señor se despide de su mamá. A las 6 de la tarde el Señor entra con los apóstoles ahí en esa iglesia del cenáculo y empieza el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Nos habla a nosotros del lavatorio de los pies y después del capítulo 13, versículo 21 adelante, nos habla a nosotros acerca de la traición de Judas y en el versículo 31 empieza el Señor a despedirse de sus apóstoles. Y todo esto que el Señor dijo lo encontramos nosotros contenido aquí en esos 5 capítulos del Evangelio según San Juan. ¿Ustedes no creen que es de suma importancia ponerle atención a estos capítulos? Porque si en 12 capítulos nos habla de 3 años, en 5 capítulos nos habla de 5 horas. El Señor entró a las 6 de la tarde, 7, 8, 9, 10, 11. Sobre las 10 y 11 de la noche el Señor sale al huerto de Getsemaní, capítulo 18 del Evangelio según San Juan, donde es capturado y empieza a vivir todo el tema de la pasión. Pero vea qué interesante. Las palabras del Señor y Salvador Jesucristo en estos capítulos son de suma importancia. Tan importante, mis hermanos, se lo repito, que San Juan le dedica 5 capítulos a 5 horas de la vida de Jesús. Y entonces algunos dirán desde esa perspectiva, Padre, qué interesante es esto. ¿Y qué dijo el Señor? Vea, habla de que Él es la verdad, el camino, la verdad, la vida, de que la vida es verdadera, pero hoy nos dice a nosotros algo supremamente importante del Señor, que nosotros lo tenemos que entender. Y el Señor quiere que nosotros nos alegremos. Y por eso dice la antífona del Evangelio, nadie les quitará la alegría. Nadie. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice San Pablo en Romanos 8. Ni la alegría, ni la tristeza, ni la salud, ni la enfermedad, ni ángel. Nadie nos separará a nosotros del amor de Dios. ¿Quién nos quitará la alegría? Nadie. Ni la misma persecución. Si nos ponemos a hablar nosotros acerca de la persecución, imaginémonos nosotros el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, versículo 11. Vea lo que dice el Señor. En el versículo 11, bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado viene de la palabra Macario, en griego, Macario. ¿Y Macario cómo se puede traducir? Bienaventurado, alegre, dichoso, feliz, entre otras traducciones. Bienaventurados serán cuando los injurien, cuando los persigan, cuando digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. ¿Y qué dice el versículo 12? Dice, alégrense y regocíjense. Uy, qué cosa tan dura esta. Que nadie le quite la tristeza, está diciendo el Señor a los apóstoles. Y el Señor ya se los había dicho al inicio de su predicación. Alégrense y regocíjense. ¿En medio de qué, Señor? En medio de la persecución, en medio de la calumnia, en medio de todos los males que hagan contra ustedes por mi nombre, dice el Señor. Hermanos y hermanas, a veces nosotros como servidores nos preocupamos. Cuando queremos hacer un retiro o queremos hacer algo santo, una procesión, una peregrinación, un rosario, una misa, una vigilia, un congreso, un retiro, un encuentro, y empiezan las persecuciones. Y a veces nos preocupamos. Y nos preocupamos mucho. ¿Y qué dice el Señor? Preocúpense, pónganse tristes, lamentense, échense a llorar, cuélguense de un árbol. No. Va a pasar lo del bobo que dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y se estrelló y volteó a ver y decía arriba, colgate, y se colgó. No. ¿Qué dijo el Señor? Alégrese, regocíjense. Sí, Señor, ¿qué hago? Colgate, y se colgó.
¿Me hago entender o no, hermanos? Vea qué interesante esto, que nada les quite la alegría. Tenemos que ser alegres en el servicio. Vea que como exorcistas, lo que el demonio más odia en un exorcista son dos cosas, la santidad y la alegría. Y algún día que ustedes tengan la oportunidad de compartir con un exorcista, ustedes van a ver que los exorcistas cuando van a iniciar un exorcismo, claro, están centrados en el misterio de Cristo, ¿no? En el Señor, pero son muy alegres y hacen chistes y se ríen y una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque el demonio odia la alegría. El demonio quiere la tristeza, la soledad, la depresión, que es lo que está viviendo el mundo contemporáneo. ¿Cuáles son las dos enfermedades más fuertes que tiene este mundo contemporáneo? La depresión y la ansiedad. Y por eso es que más se suicidan gentes, personas. Yo hablaba con un amigo mío que es de aquí de la fiscalía y es director de algún grupo porque es investigador grado 7, me contaba él, me imagino que es un grado muy alto de investigación, y él me decía, padre, los lunes es cuando más la gente se suicida, se quita la vida, los lunes. Y entonces yo le preguntaba por qué, claro, porque estaban toda la carga una semana laboral, llega el fin de semana de descanso y vuelve y se estrellan otra vez contra su realidad, de que tienen que volver a trabajar, a hacer lo mismo de siempre, entonces terminan suicidándose. El Señor no quiere eso, el Señor no dijo, colgate, no, de ninguna manera, colgate se llama la crema. ¿Qué quiere el Señor? Dijo el Señor, que nada les quite la alegría, ni la persecución. Si los persiguen, alégresen, regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Entonces cuando las persecuciones vengan, nosotros lo que tenemos que hacer es ofrecérselas al Señor y con alegría seguir sirviéndole al Señor. Dios no quiere que estemos tristes, Dios no quiere servidores tristes, ni cabecibajos, ni angustiados, ni llenos de depresión, ni llenos de ansiedad. No, Dios quiere la alegría del corazón. Y vea el ejemplo tan tierno, tan bonito que nos pone el Señor para que nosotros lo entendamos. El Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles, se está despidiendo. Y los apóstoles están tristes porque no conocían lo que nosotros conocemos, que es la alegría de la resurrección. Nosotros sabemos que después de que el Señor Jesucristo es crucificado, resucita y nos alegramos por la resurrección de Cristo. Los apóstoles todavía no lo habían entendido, lo entendieron el día de Pentecostés. Todavía no lo habían entendido, estaban tristes, acongojados, tan tristes que lo abandonaron al Señor, lo dejaron solo. El único que llegó hasta la cruz fue el discípulo amado, San Juan, con la Virgen María, María Magdalena, María la mujer de Cleofás y otra familiar de la Santísima Virgen María. 5 personas estaban ahí. Pero vea qué interesante esto. Cuando nosotros nos llenamos de tristeza, la tristeza nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Cuántas veces uno escucha a un servidor, ya no quiero servir más? Este es mi último retiro, ya estoy cansado de las persecuciones, me voy a hacer a un lado. Y el Señor no dice eso, dice, regocíjese, alégrese. Y los apóstoles estaban tristes, estaban acongojados, el corazón apachurrado. Sin embargo, el Señor dijo que su lamentación, que su tristeza se le va a convertir en alegría. Vean lo que dice el Señor. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo está alegre. Y a veces nos pasa eso. Le servimos al Señor y andamos a veces con problemas, con persecuciones, con una cantidad de cosas, y volteamos a ver la gente del mundo y están alegres. Servidor enfermo, la gente del mundo se ven sanos. El servidor pasando problemas económicos y voltea a ver la gente del mundo y tienen en sobreabundancia. Y a veces pareciera que el malo es como más feliz que el bueno. Sin embargo, dijo el Señor, al final vamos a ver, cuando se separe el trigo de la cizaña, vamos a ver cuál es el verdadero fruto. Vea, ustedes estarán tristes mientras el mundo está alegre, dice nuestro Señor. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Escúchenme muy bien. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y a veces el mundo nos da a nosotros una falsa alegría y una falsa paz.
Cuando estamos en la cantina, ¿quién no ha ido a una cantina? A un antro, dicen los mexicanos, a una discoteca, decimos los colombianos, a un bacanal, dirían los nicaragüenses. Cuando están ahí o estamos ahí o estuvimos ahí, pareciera felicidad, ¿no? Levantando la botella, lanzando las colillas, bailando por todo lado y hasta en las mesas se suben a bailar, pero vaya a verlos al otro día cómo están. Con una goma, dicen los nicaragüenses, con una cruda, dicen los mexicanos, con un guayabo, decimos los colombianos. Y les parte la cabeza, una cosa impresionante. ¿Dónde quedó su alegría? Es una falsa alegría. En cambio, nosotros los cristianos, a veces nos entristecemos por las persecuciones, por los problemas, las divisiones, por una cosa y por la otra, pero el Señor nos da una promesa a nosotros. Su tristeza se convertirá en alegría. Y nos da un ejemplo tierno, hermoso, lindo, especial, que lo podemos entender nosotros muy claramente. Dice el Señor y Salvador Jesucristo: la mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. Vea qué comparación tan bonita. Aquí hay muchas mujeres servidoras y yo creo que la mayoría o en su totalidad son madres, han tenido un hijo. Y el Señor pone ese ejemplo. Cuando usted estaba embarazadita, que tenía a su niño ahí dentro de su vientre y usted iba a dar a luz, de pronto vino el susto, el miedo, ¿no? Cuando sobre todo son primerizas, ¿no? Mamá por primera vez, ese miedo tan terrible, ¿no? Que viene o por el dolor y por todo lo que se dice, o si es cesárea, y entonces piensan en su figura y en una cantidad de cosas y en su vida, lo que sea. Pero cuando el niño nace, ¿qué pasa? La alegría de haber tenido ese bebé borra absolutamente todo. Yo me acuerdo de mi hermana menor, cuando fue a tener a mi sobrina, la mayor. Yo antes decía el nombre de mis hermanos, de mis sobrinos, hoy en día no lo digo, pero mi hermana menor, cuando fue a tener a mi sobrina, ella me llamó, me dijo: Bernardito, estoy muy asustada, tengo miedo, estoy impresionantemente nerviosa, por favor ore por mí. Hicimos una oración por teléfono. Mi hermana entró, dio a luz a mi sobrina y me volvió a llamar. Me dice: Bernardito, yo a mi mamá la amo, nosotros a mi mamá la amamos. A mi papá también lo amamos en cierto sentido, pero pues él se fue de la casa cuando éramos muy niños y entonces pues no era ese grado de amor que le teníamos a mi papá y a mi mamá. Creo que amamos más a mi mamá que a mi mismo papá, pero pues lo respetamos como papá. A mi mamá la amo, a mi papá lo quiero. A ti, Bernardito, te amo como mi hermano, que nos quedamos juntos. Pero me dijo: pero lo que yo siento por esta niña que yo tengo en mis brazos es algo inexplicable. Es que es un amor diferente. Un amor diferente al amor de una mamá, de un papá, al amor de un hermano, al amor de un amigo. Es algo impresionante, diferente al amor del esposo. Es un amor que no lo puedo describir. Era el amor de la madre y ya se le había olvidado el miedo que tenía, los nervios que tenía y todo lo que sentía. ¿Por qué? Por el niño que dio a luz. Esto está diciendo el Señor. Ustedes están tristes porque hay problemas, hay dificultades, porque hay persecuciones, porque se está levantando los vientos en contra, porque vemos tal vez muros levantados, cadenas puestas, nudos hechos contra nosotros. Pues regocíjense, dice el Señor, porque ese lamento, porque esa tristeza, porque ese dolor se va a convertir en alegría. La alegría del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y cuando Dios promete, cumple, hermano. Así que, si usted está triste, levante su cabeza. No deje que nada le robe la alegría. No deje que nada le robe la paz. A mí estos días me preguntaba una persona, me decía: ¿usted qué droga fuma? ¿Qué droga fuma? ¿Qué droga consume? Yo le dije: ¿por qué me dice usted eso? Usted se ve alegre todo ahora. Y han venido sacerdotes aquí, 2,000, 3,000 personas, y a toda esa cara de perro viejo, así haciendo mala cara y angustiados y viendo las filas y filas y filas de gente. Pero yo lo veo, usted me decía la persona, y lo veo feliz, riéndose, contento. ¿Qué tiene? Le dije: tengo un dolor de espalda. Una enfermedad terrible. Ese dolor que me deja a mí a veces ahí sin poderme mover 4 días. Ahorita llegué de México, duré 4 días en cama,
Sin embargo, nada nos puede robar la alegría. Tenemos que estar alegres. ¿Y qué dice Filipenses 4:4? Estén alegres, os lo repito, siempre alegres, estén alegres en el Señor. Que nada, absolutamente nada nos quite la alegría. Y si usted tiene un dolor, una tristeza, porque sabe que está pasando por algo en esta vida, tiene un problema, una dificultad, una enfermedad, una aflicción o lo que sea, recuerden la promesa del Señor. Esa tristeza que usted está sintiendo ahorita se va a convertir en alegría. Y usted tiene que saltar, regocijarse y brincar de gozo para darle ¿qué? La gloria y que se la merece, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Vea lo que termina diciendo el Señor. También ahora ustedes sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.